Soy Elena, y tengo 78 años. Mi vida, hasta hace poco, se sentía como un jardín bien cuidado, con sus flores vibrantes y sus senderos ordenados. Cada día seguía un ritmo predecible, marcado por el aroma del café por la mañana, las llamadas a mis hijos y, sobre todo, las risas de mi nieto, Mateo. Él era la luz de mis últimos años, un torbellino de energía y curiosidad que llenaba mi hogar de una alegría contagiosa. Compartíamos tardes de juegos de mesa, le leía cuentos hasta que sus ojitos se cerraban y, por supuesto, estábamos conectados a través de ese mundo digital que a veces me resulta un misterio, pero que él navegaba con una destreza asombrosa. Las videollamadas, los mensajes con emojis y las fotos que me enviaba de sus travesuras eran el puente que nos unía, un lazo moderno en nuestra relación. ¿Y ustedes? ¿Desde dónde me están viendo hoy? ¿Desde la bulliciosa Ciudad de México, quizás, o desde la tranquilidad de un pueblo en la costa? Me encantaría saberlo, pero hace unas semanas, ese jardín empezó a marchitarse. Todo comenzó con un silencio inusual. Mateo, que solía bombardearme con mensajes a diario, de repente dejó de responder. Al principio pensé que estaría ocupado con la escuela, o quizás con algún nuevo videojuego que acaparaba toda su atención. Sin embargo, la ausencia de sus abuela, ¿cómo estás? O de las fotos de sus mascotas se alargó. Intenté llamarlo, pero su número estaba desviado. La preocupación, como una hiedra venenosa, comenzó a trepar por mi pecho. Busqué su perfil en la red social que usábamos para comunicarnos, esa donde solía compartir sus avances en la escuela y sus vacaciones, y me encontré con un muro infranqueable: este usuario te ha bloqueado. Mi mundo, el que hasta ese momento consideraba sólido y predecible, se tambaleó. Sentí un frío que no provenía de ninguna ventana abierta, una sensación de aislamiento que me oprimía el alma. Este es un relato que toca fibras sensibles, una historia que muchos de ustedes, con sus propias familias y sus propias redes de afecto, podrán comprender. Si esta historia puede tener una revuelta, digan amén en los comentarios. Y cuéntenme, ¿en qué ciudad viven? Me sentí perdida, como un barco sin timón en medio de una tormenta. Mateo, mi pequeño Mateo, ¿por qué me haría algo así? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Había hecho algo mal? ¿Dicho algo que lo hubiera herido? Intenté recordar cada conversación, cada gesto, cada momento compartido, buscando alguna pista, alguna explicación a este abrupto distanciamiento. La tecnología, que antes nos unía, ahora se convertía en un símbolo de mi soledad, una barrera invisible pero poderosa. Me preguntaba si las nuevas generaciones entendían la profundidad del dolor que puede causar un simple clic, la facilidad con la que se puede borrar a alguien de un universo digital que, para muchos, es tan real como el nuestro. El impacto de este bloqueo, que a simple vista podría parecer un acto menor, para mí representaba un abismo. Fue entonces cuando mi hija, Sofía, mi hija mayor, que vive en Guadalajara y siempre ha sido mi confidente y mi apoyo incondicional, notó mi angustia. Al principio, intenté ocultar mi dolor, disimular mi tristeza, pero ella me conoce demasiado bien. Con paciencia, logró que le contara lo sucedido. Su reacción fue de sorpresa, pero también de comprensión. Me explicó que, a veces, los jóvenes, en su afán por crear su propio espacio, por definir sus límites, pueden actuar de maneras que a nosotros, los mayores, nos parecen crueles o inexplicables. Me habló de la importancia de la comunicación, de la necesidad de no asumir lo peor, pero también de la realidad de que, en ocasiones, los vínculos se tensan y requieren un esfuerzo extra para ser reparados. Su voz, calmada y llena de amor, fue como un bálsamo para mi espíritu herido. Y si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar en tus propios seres queridos, te invito a que le des un me gusta a este video. Y si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas para no perderte las próximas historias que compartiré. Pasaron los días,
y la herida seguía abierta. No podía dejar de pensar en Mateo, en la imagen de su rostro cuando era un niño, en la dulzura de su voz. La ausencia de su presencia digital era un hueco constante. Empecé a investigar por mi cuenta, a leer artículos sobre cómo funcionan las redes sociales, sobre la privacidad y los bloqueos. Descubrí que no era la única persona que había pasado por algo similar. Había foros, grupos de apoyo, historias de personas que se sentían excluidas o incomprendidas por sus familiares más jóvenes debido a la tecnología. Era un fenómeno cada vez más común, una grieta que se abría en el tejido de las relaciones intergeneracionales. Me di cuenta de que mi dolor, aunque personal, era también parte de una experiencia más amplia, de los desafíos que enfrentamos al adaptarnos a un mundo en constante cambio. Un día, mientras revisaba viejas fotos en mi computadora, encontré una carpeta con imágenes de Mateo y su padre, mi hijo Ricardo. Ricardo falleció hace unos años, y esas fotos siempre me traían una mezcla de nostalgia y tristeza. Una de las últimas fotos de Ricardo, tomada poco antes de enfermar, lo mostraba riendo, con Mateo en brazos. En ese momento, una idea empezó a germinar en mi mente, una posibilidad que me heló la sangre, pero que también me dio un atisbo de esperanza. ¿Y si el bloqueo no tenía nada que ver conmigo, sino con algo más profundo, algo relacionado con su padre? Empecé a indagar con mucha cautela. Me acerqué a mi hija Sofía, quien, con su habilidad para la diplomacia y su cercanía con Mateo, accedió a hablar con él. No le dijo directamente que yo sabía que me había bloqueado, sino que buscó una forma sutil de abordar el tema, preguntándole por su padre, por sus recuerdos. Mateo, al principio, se mostró evasivo, pero Sofía insistió, recordándole lo importante que era para él mantener viva la memoria de su papá. Fue entonces cuando Mateo, con la voz quebrada, confesó: descubrí que Mateo estaba intentando procesar el duelo por la pérdida de su padre de una manera que, para él, era necesaria. Había encontrado un grupo de apoyo en línea, un espacio donde podía hablar libremente sobre sus sentimientos, compartir sus miedos y sus dolores. Sin embargo, este grupo tenía reglas muy estrictas sobre la privacidad. Para poder participar plenamente, los miembros debían mantener una distancia de las personas que no formaban parte de ese círculo íntimo de apoyo, como una forma de protegerse y evitar que sus emociones fueran malinterpretadas o juzgadas por quienes no comprendían su proceso. Mateo, en su afán por proteger ese espacio seguro, y quizás sintiendo que yo, desde mi perspectiva de abuela, no podría entender completamente su dolor o la dinámica de ese grupo, había tomado la decisión de bloquearme temporalmente. Mi mundo, el que se había desmoronado, comenzó a reconstruirse, pero con cimientos diferentes. La tristeza dio paso a una profunda comprensión. No era un rechazo personal, sino un acto de autoprotección, una forma de navegar por un dolor inmenso. Me di cuenta de lo complejo que puede ser el mundo interior de un adolescente, especialmente uno que ha sufrido una pérdida tan significativa. La tecnología, que había percibido como un arma en mi contra, resultaba ser, en este caso, una herramienta para su sanación. Era una paradoja que me hacía reflexionar sobre las múltiples facetas de la vida y las relaciones humanas. Le pedí a Sofía que le dijera a Mateo que lo entendía, que lo amaba incondicionalmente y que siempre estaría ahí para él, sin importar las circunstancias. Le pedí que le explicara que yo también había pasado por el dolor de perder a su abuelo, y que, aunque de manera diferente, sabía lo que significaba cargar con esa ausencia. Le transmití que lo único que quería era su bienestar y su felicidad, y que respetaba su necesidad de encontrar sus propios caminos para sanar. La respuesta de Mateo, a través de Sofía, fue un torrente de emociones. Me envió un mensaje de voz, y por primera vez en semanas, sentí su voz llena de arrepentimiento y amor. Me pidió perdón.
Me explicó con más detalle cómo se sentía y me aseguró que me quería muchísimo. Me contó que había decidido que ya estaba listo para volver a conectarse conmigo, que necesitaba mi apoyo y mi cariño. Me dijo que había aprendido mucho sobre cómo manejar sus emociones y que valoraba aún más nuestra relación. Fue un momento de profunda catarsis, un reencuentro que se sintió más fuerte y significativo que antes. Este episodio me enseñó una lección invaluable sobre la paciencia, la empatía y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Me demostró que, incluso en la era digital, los lazos familiares, cuando se nutren con amor y comprensión, tienen la capacidad de superar cualquier obstáculo. Me hizo reflexionar sobre cómo las nuevas generaciones encuentran sus propias formas de lidiar con el dolor y la vida, y cómo nosotros, los mayores, debemos estar dispuestos a aprender y adaptarnos a sus mundos. La tecnología, esa herramienta a veces esquiva, puede ser tanto un puente como un muro, y la clave está en cómo elegimos utilizarla y, sobre todo, en el amor que ponemos en nuestras interacciones, ya sean cara a cara o a través de una pantalla. Hoy, Mateo y yo hemos vuelto a estar conectados. Nuestras videollamadas son más frecuentes, sus mensajes vuelven a llenar mi bandeja de entrada y sus risas resuenan en mi hogar como antes. Pero algo ha cambiado, nuestra relación se ha fortalecido, se ha vuelto más profunda y resiliente. Ambos hemos aprendido a valorar aún más el tiempo que compartimos y la conexión que nos une. Entendemos que, a veces, para sanar, necesitamos espacio, pero también que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, y esa es la mayor lección que este viejo corazón ha recibido en mucho tiempo. El proceso de reconciliación con Mateo, si bien trajo un alivio inmenso, también abrió una ventana a una comprensión más matizada de las dinámicas familiares en la era digital. Más allá de la anécdota específica del bloqueo, emergió una realidad más amplia, la brecha de entendimiento tecnológico y emocional entre generaciones. Observé cómo las redes sociales, si bien facilitan la conexión, también pueden exacerbar malentendidos si no se abordan con una comunicación clara y empática. La forma en que Mateo eligió gestionar su duelo, recurriendo a un espacio virtual de apoyo con reglas de confidencialidad, es un reflejo de cómo los jóvenes construyen sus redes de seguridad y procesamiento emocional en un mundo cada vez más interconectado, pero a veces superficial. Para él, esa plataforma representaba un santuario, un lugar donde podía despojarse de las expectativas externas y explorar su dolor sin filtros. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes, como abuelos o padres, notan un cambio en el comportamiento de sus hijos o nietos en línea. A menudo, la primera reacción es la preocupación, o incluso la frustración, al sentirnos excluidos. Sin embargo, es fundamental preguntarnos si estamos intentando imponer nuestras propias expectativas de comunicación en un espacio que puede tener reglas de funcionamiento distintas para las nuevas generaciones. La decisión de Mateo no fue un acto de rebeldía contra mí, sino una medida protectora para preservar un entorno que sentía esencial para su recuperación. Es como si hubiera construido una pequeña fortaleza emocional, y el bloqueo fue su mecanismo para asegurar que solo las personas que comprendieran la necesidad de esa privacidad pudieran acceder a su interior. Además de esta dinámica de privacidad, otra capa importante a considerar es la evolución del lenguaje y las expresiones emocionales en el ámbito digital. Mateo, al principio, no tenía las palabras para explicarme la complejidad de su situación. Su bloqueo fue, en cierto modo, una forma de comunicación no verbal, un grito silencioso que, para mí, requirió un esfuerzo de interpretación adicional. Aprendí que las nuevas generaciones a menudo utilizan un vocabulario, unos códigos y unos símbolos que pueden parecer crípticos para nosotros. Los memes, los GIFs, las reacciones rápidas, todo eso conforma un entramado de significados que, si bien puede parecer trivial, para ellos es una forma de expresar matices emocionales y sociales con una eficiencia sorprendente.
La clave para mí fue no dar por sentado que su silencio significaba indiferencia, sino buscar la manera de descifrar el mensaje subyacente. Por consiguiente, la empatía digital se convierte en una herramienta indispensable. Implica no solo entender las plataformas que utilizan, sino también intentar comprender el contexto y la intención detrás de sus acciones en línea. Cuando Sofía habló con Mateo, no lo hizo desde la acusación, sino desde la curiosidad y el afecto, creando un espacio seguro para que él pudiera abrirse. Este enfoque es vital. En lugar de confrontar con un ¿por qué me bloqueaste?, una pregunta más constructiva podría ser: ¿hay algo que pueda hacer para apoyarte mejor en tu proceso? Esta sutil diferencia en la formulación puede abrir puertas a conversaciones significativas. La tecnología, en este sentido, actúa como un espejo que refleja nuestras propias capacidades de adaptación y comprensión intergeneracional. Finalmente, la experiencia me llevó a reflexionar sobre la resiliencia de los lazos familiares y la capacidad inherente de las relaciones para sanar y fortalecerse a través de la adversidad. El malentendido inicial, por doloroso que fue, se transformó en una oportunidad de crecimiento mutuo. Mateo aprendió sobre la importancia de la comunicación abierta, incluso cuando es difícil, y yo aprendí a confiar en su capacidad para encontrar sus propios caminos, al tiempo que le reafirmaba mi amor incondicional. La tecnología, lejos de ser un obstáculo insuperable, se reveló como un terreno donde se pueden cultivar la comprensión y la conexión, siempre y cuando se navegue con una brújula de amor, paciencia y una voluntad genuina de entender al otro. Es un recordatorio de que, detrás de cada pantalla, hay una persona con sus propias batallas y sus propias formas de amarnos. La reconexión con Mateo trajo consigo un nuevo entendimiento, uno que se gestó no solo en la superación del bloqueo digital, sino en la comprensión de las complejas capas que conforman la identidad de los jóvenes en la era de la información. Más allá de la simple herramienta de comunicación que representan las redes sociales, me percaté de cómo estas plataformas se han convertido en extensiones de la personalidad, espacios donde se forja la autoimagen y se experimenta con la pertenencia social. Mateo, al buscar ese grupo de apoyo en línea, estaba, en esencia, curando una parte vital de su desarrollo, un proceso que requería un entorno controlado y seguro, libre de las presiones inherentes a su círculo más cercano, incluyendo a su propia abuela. Esto me obligó a reevaluar mi propia percepción de la privacidad y la intimidad en el contexto digital. Antes, la privacidad era un concepto más ligado a lo físico. Ahora, es una construcción fluida y multifacética que los jóvenes gestionan con una agudeza sorprendente. Consideren, por ejemplo, cómo esto se manifiesta cuando ustedes, como mayores, notan un cambio en la actividad en línea de sus nietos. En lugar de asumir que un periodo de menor interacción se debe a desinterés, es crucial reflexionar si ese nieto o nieta podría estar explorando nuevas facetas de su identidad en espacios virtuales que aún no comprendemos del todo. La decisión de Mateo de bloquearme, vista desde esta nueva perspectiva, no fue un acto de exclusión, sino de delimitación territorial, una forma de proteger un espacio sagrado para su sanación. Fue como si hubiera erigido una valla para salvaguardar un jardín interior en pleno proceso de recuperación, un lugar donde las influencias externas debían ser cuidadosamente filtradas. Además de esta dinámica de privacidad, otra faceta que se reveló con mayor claridad fue la evolución del lenguaje y la expresión de las emociones en el entorno digital. Mateo, en su momento de mayor vulnerabilidad, no poseía las herramientas verbales para articular la profundidad de su dolor o la complejidad de sus necesidades. Su bloqueo se convirtió, de alguna manera, en un lenguaje no verbal, un código que, para mí, exigía una decodificación más allá de lo literal. Me di cuenta de que las nuevas generaciones a menudo emplean un léxico y una simbología que pueden parecer, a primera vista, crípticos para quienes crecimos en una era predigital.
Los memes, los emojis, las reacciones rápidas, todo ello conforma un entramado de significados que, aunque pueda parecer superficial, para ellos constituye una forma eficiente de transmitir matices emocionales y sociales. La clave, para mí, residió en no interpretar su silencio como indiferencia, sino en esforzarme por descifrar el mensaje que subyacía. Por lo tanto, la empatía digital se erige como una herramienta indispensable. No se trata solo de familiarizarse con las plataformas que utilizan, sino de intentar comprender el contexto y la intención detrás de sus acciones en línea. Cuando Sofía, mi hija, se acercó a Mateo, lo hizo desde la curiosidad y el afecto, creando un ambiente propicio para que él pudiera desahogarse. Este enfoque es fundamental. En lugar de una confrontación directa del tipo, ¿por qué me bloqueaste? Una pregunta más constructiva podría ser, ¿hay algo que pueda hacer para apoyarte mejor en este momento? Esta sutil diferencia en la formulación puede abrir puertas a diálogos reveladores. La tecnología, en este sentido, actúa como un catalizador, amplificando tanto las posibles brechas de entendimiento como las oportunidades de conexión. Finalmente, esta experiencia me impulsó a considerar la resiliencia intrínseca de los vínculos familiares y la capacidad inherente de las relaciones para sanar y fortalecerse a través de las adversidades. El malentendido inicial, a pesar de su carga emocional, se transformó en un trampolín para el crecimiento mutuo. Mateo aprendió la importancia de la comunicación directa, incluso cuando resulta ardua, y yo, por mi parte, aprendí a confiar en su capacidad para forjar sus propios caminos, mientras le reafirmaba, sin reservas, mi amor incondicional. La tecnología, lejos de ser una barrera infranqueable, demostró ser un terreno fértil donde la comprensión y la conexión pueden florecer, siempre y cuando se navegue con una brújula de afecto, paciencia y un sincero deseo de comprender al otro. Es un recordatorio tangible de que, detrás de cada perfil, de cada pantalla, reside un ser humano con sus propias luchas y sus propias maneras únicas de expresar afecto. Este nuevo capítulo en mi entendimiento se centra en la resiliencia de los vínculos afectivos y la capacidad inherente de las relaciones para adaptarse y fortalecerse ante los desafíos que presenta la era digital. Observo cómo las redes sociales, más allá de ser meros canales de comunicación, se han transformado en extensiones de la identidad, en escenarios donde la autoimagen se moldea y la pertenencia social se experimenta de maneras novedosas. El hecho de que Mateo buscara un grupo de apoyo en línea, por ejemplo, no fue un simple acto de búsqueda de información, sino una estrategia consciente para nutrir una parte esencial de su desarrollo emocional. Este proceso requería un entorno controlado, un espacio seguro donde pudiera explorar sus sentimientos sin las complejidades y las expectativas inherentes a su círculo más cercano, incluyéndome a mí. Esta comprensión me impulsó a reevaluar mi propia noción de privacidad. Si antes la privacidad se asociaba principalmente con lo físico, ahora la percibo como una construcción dinámica y multifacética que los jóvenes manejan con una agudeza que a menudo escapa a nuestra comprensión. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes, como abuelos o padres, notan un cambio en la actividad en línea de sus hijos o nietos. En lugar de asumir que un periodo de menor interacción se debe a desinterés, es fundamental reflexionar si ese nieto o nieta podría estar explorando nuevas facetas de su identidad en espacios virtuales que aún no comprendemos del todo. La decisión de Mateo de bloquearme, vista desde esta perspectiva, no fue un acto de exclusión, sino de delimitación territorial, una forma de proteger un espacio sagrado para su sanación. Fue como si hubiera erigido una valla temporal para salvaguardar un jardín interior en pleno proceso de recuperación, un lugar donde las influencias externas debían ser cuidadosamente filtradas. Además de esta dinámica de privacidad,
Otra faceta que se reveló con mayor claridad fue la evolución del lenguaje y la expresión de las emociones en el entorno digital. Mateo, en su momento de mayor vulnerabilidad, no poseía las herramientas verbales para articular la profundidad de su dolor o la complejidad de sus necesidades. Su bloqueo se convirtió, de alguna manera, en un lenguaje no verbal, un código que, para mí, exigía una decodificación más allá de lo literal. Me di cuenta de que las nuevas generaciones a menudo emplean un léxico y una simbología que pueden parecer, a primera vista, crípticos para quienes crecimos en una era predigital. Los memes, los emojis, las reacciones rápidas, todo ello conforma un entramado de significados que, aunque pueda parecer superficial, para ellos constituye una forma eficiente de transmitir matices emocionales y sociales. La clave, para mí, residió en no interpretar su silencio como indiferencia, sino en esforzarme por descifrar el mensaje que subyacía. Por lo tanto, la empatía digital se erige como una herramienta indispensable. No se trata solo de familiarizarse con las plataformas que utilizan, sino de intentar comprender el contexto y la intención detrás de sus acciones en línea. Cuando Sofía, mi hija, se acercó a Mateo, lo hizo desde la curiosidad y el afecto, creando un ambiente propicio para que él pudiera desahogarse. Este enfoque es fundamental. En lugar de una confrontación directa del tipo ¿por qué me bloqueaste?, una pregunta más constructiva podría ser ¿hay algo que pueda hacer para apoyarte mejor en este momento? Esta sutil diferencia en la formulación puede abrir puertas a diálogos reveladores. La tecnología, en este sentido, actúa como un catalizador, amplificando tanto las posibles brechas de entendimiento como las oportunidades de conexión. Finalmente, esta experiencia me impulsó a considerar la resiliencia intrínseca de los vínculos afectivos y la capacidad inherente de las relaciones para adaptarse y fortalecerse a través de las adversidades. El malentendido inicial, a pesar de su carga emocional, se transformó en un trampolín para el crecimiento mutuo. Mateo aprendió la importancia de la comunicación directa, incluso cuando resulta ardua, y yo, por mi parte, aprendí a confiar en su capacidad para forjar sus propios caminos, mientras le reafirmaba, sin reservas, mi amor incondicional. La tecnología, lejos de ser una barrera infranqueable, demostró ser un terreno fértil donde la comprensión y la conexión pueden florecer, siempre y cuando se navegue con una brújula de afecto, paciencia y un sincero deseo de comprender al otro. Es un recordatorio tangible de que, detrás de cada perfil, de cada pantalla, reside un ser humano con sus propias luchas y sus propias maneras únicas de expresar afecto. La experiencia me hizo vislumbrar la complejidad de la autonomía juvenil en el entorno digital, un tema que va más allá de la simple gestión de perfiles y contraseñas. Para Mateo, la creación de límites en línea no era un capricho, sino una necesidad evolutiva. Es comparable a cómo un niño pequeño aprende a establecer sus propios espacios físicos, su rincón seguro para jugar y explorar, independientemente de la supervisión adulta. En este caso, el rincón de Mateo era virtual, un santuario digital donde podía procesar emociones complejas sin el filtro o la posible incomodidad de la intervención familiar. Esta necesidad de autogestión emocional es un fenómeno cada vez más observado en la psicología del desarrollo adolescente, donde la búsqueda de independencia se manifiesta también en la forma en que navegan sus relaciones en línea. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes, en sus propias familias, notan que sus hijos o nietos prefieren comunicarse a través de mensajes en lugar de llamadas directas, o cuando establecen horarios específicos para interactuar en ciertas plataformas. En lugar de percibirlo como una evasión, puede ser útil interpretarlo como una estrategia para optimizar su bienestar emocional, una manera de gestionar su energía social y mental. La clave reside en reconocer que sus métodos de conexión, aunque distintos a los nuestros,
pueden estar diseñados para proteger su propio equilibrio. Además, la forma en que las nuevas generaciones construyen y mantienen sus círculos de apoyo en línea revela una sofisticación en la gestión de la información personal. Mateo, al unirse a ese grupo, estaba participando en una comunidad que operaba bajo un código de confianza mutua, donde la discreción era fundamental. Su decisión de bloquearme no fue un acto de desdén, sino una adhesión a las normas de ese colectivo, asegurando la integridad del espacio que había encontrado para sanar. Esto nos enseña que, a veces, para apoyar verdaderamente a nuestros seres queridos jóvenes, debemos respetar los ecosistemas digitales que han creado, reconociendo que estos espacios tienen sus propias reglas y dinámicas, que no siempre son transparentes para quienes estamos fuera de ellos. Por consiguiente, en lugar de percibir estas acciones como un rechazo, podemos verlas como una demostración de la creciente capacidad de los jóvenes para discernir y gestionar qué información comparten y con quién lo hacen. Es un reflejo de su desarrollo hacia una mayor autonomía y una comprensión más profunda de las implicaciones de su huella digital. Profundizando aún más, la experiencia me hizo reflexionar sobre el concepto de presencia digital y cómo ésta puede ser gestionada de manera selectiva. Mateo, al bloquearme, no eliminó su existencia en línea, sino que reconfiguró su presencia para mí en ese momento específico. Es similar a cómo un artista puede decidir retirar temporalmente una obra de una galería para refinarla o permitir que el público la vea en un contexto diferente. Su ausencia en mis redes no significaba una ausencia en su vida, sino una pausa estratégica en nuestra interacción digital. Esta distinción es crucial para evitar interpretaciones erróneas y para fomentar una comunicación más comprensiva. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a situaciones similares, es útil preguntarnos no solo por qué ocurrió, sino también cómo podemos adaptar nuestra propia forma de interactuar para honrar las necesidades de autonomía de la otra persona, sin sacrificar la conexión fundamental que nos une. La tecnología, lejos de ser un simple medio, se ha convertido en un factor determinante en la configuración de estas relaciones interpersonales. El desenlace de esta particular situación familiar, aunque restauró la conexión con mi nieto Mateo, desveló una capa de complejidad en las dinámicas intergeneracionales que trasciende el mero uso de plataformas digitales. Me refiero a la forma en que las nuevas generaciones han adoptado un enfoque pragmático hacia la gestión de sus relaciones personales, priorizando el bienestar emocional inmediato y estableciendo límites con una firmeza que, a veces, puede parecer desconcertante para quienes crecimos con modelos de interacción más permanentes y menos filtrados. La elección de Mateo de bloquearme, aunque dolorosa, se revela ahora como un ejemplo de esta tendencia, una medida temporal y calculada para salvaguardar su espacio de sanación, no una ruptura definitiva del vínculo. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes, en sus propias familias, notan que sus hijos o nietos prefieren comunicarse a través de mensajes en lugar de llamadas directas, o cuando establecen horarios específicos para interactuar en ciertas plataformas. En lugar de percibirlo como una evasión, puede ser útil interpretarlo como una estrategia para optimizar su bienestar emocional, una manera de gestionar su energía social y mental. La clave reside en reconocer que sus métodos de conexión, aunque distintos a los nuestros, pueden estar diseñados para proteger su propio equilibrio. Además, la forma en que las nuevas generaciones construyen y mantienen sus círculos de apoyo en línea revela una sofisticación en la gestión de la información personal. Mateo, al unirse a ese grupo, estaba participando en una comunidad que operaba bajo un código de confianza mutua, donde la discreción era fundamental. Su decisión de bloquearme no fue un acto de desdén, sino una adhesión a las normas de ese colectivo, asegurando la integridad del espacio que había encontrado para sanar. Esto nos enseña que, a veces, para apoyar verdaderamente a nuestros seres queridos jóvenes,
debemos respetar los ecosistemas digitales que han creado, reconociendo que estos espacios tienen sus propias reglas y dinámicas, que no siempre son transparentes para quienes estamos fuera de ellos. Por consiguiente, en lugar de percibir estas acciones como un rechazo, podemos verlas como una demostración de la creciente capacidad de los jóvenes para discernir y gestionar qué información comparten y con quién lo hacen. Es un reflejo de su desarrollo hacia una mayor autonomía y una comprensión más profunda de las implicaciones de su huella digital. Profundizando aún más, la experiencia me hizo reflexionar sobre el concepto de presencia digital y cómo ésta puede ser gestionada de manera selectiva. Mateo, al bloquearme, no eliminó su existencia en línea, sino que reconfiguró su presencia para mí en ese momento específico. Es similar a cómo un artista puede decidir retirar temporalmente una obra de una galería para refinarla o permitir que el público la vea en un contexto diferente. Su ausencia en mis redes no significaba una ausencia en su vida, sino una pausa estratégica en nuestra interacción digital. Esta distinción es crucial para evitar interpretaciones erróneas y para fomentar una comunicación más comprensiva. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a situaciones similares, es útil preguntarnos no solo por qué ocurrió, sino también cómo podemos adaptar nuestra propia forma de interactuar para honrar las necesidades de autonomía de la otra persona, sin sacrificar la conexión fundamental que nos une. La tecnología, lejos de ser un simple medio, se ha convertido en un factor determinante en la configuración de estas relaciones interpersonales. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se percibe cómo las distintas vertientes de la exploración se entrelazan, no como hilos aislados, sino como las fibras de un tapiz que, al ser observado en su conjunto, revela un patrón más intrincado y significativo. Hemos transitado por paisajes de conocimiento que, si bien parecían dispares en su origen, ahora convergen hacia un entendimiento unificado, demostrando la interconexión de fenómenos que, a primera vista, podrían considerarse independientes. Es como si cada descubrimiento, cada análisis, hubiera añadido una capa de profundidad, una nueva perspectiva que enriquece la visión global, preparando el terreno para una apreciación más completa de la materia abordada. Al sopesar las implicaciones de lo observado, se hace evidente que las dinámicas examinadas no operan en el vacío. Por el contrario, se hallan inmersas en un contexto más amplio, influenciadas por fuerzas subyacentes que, si bien no siempre son explícitas, son determinantes en su manifestación y desarrollo. Esta interdependencia sugiere que una comprensión cabal requiere no solo la disección de los elementos individuales, sino también la apreciación de su interrelación y su impacto mutuo. La resonancia de estas ideas se amplifica a medida que nos acercamos al cierre, como el eco de una campana que, tras sonar, impregna el espacio con su vibración. En virtud de estas perspectivas, el camino hacia la conclusión se vislumbra con mayor claridad, no como una simple recapitulación, sino como la culminación lógica de un proceso de indagación. Las observaciones previas actúan como los cimientos sobre los cuales se erigirá la reflexión final, dotándola de sustancia y relevancia. Es un momento de transición donde la acumulación de conocimiento se condensa, anticipando la síntesis que dará forma a la comprensión definitiva. Las piezas del rompecabezas, dispersas a lo largo del desarrollo, comienzan a encajar, sugiriendo la imagen completa que está por revelarse. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, emerge la noción de que la suma de las partes investigadas trasciende la mera agregación de datos. Se trata de una alquimia conceptual, donde la interacción de los elementos produce un resultado cualitativamente distinto, una nueva comprensión que ilumina aspectos antes velados. Es como observar el curso de un río que, al recibir múltiples afluentes, se transforma en una corriente poderosa y definida, capaz de moldear el paisaje a su paso. Esta convergencia prepara la mente para asimilar la totalidad de las implicaciones,
invitando a una contemplación profunda de las conclusiones que se desprenden de este análisis. La lección que se desprende de este periplo, más allá de las complejidades tecnológicas y las brechas generacionales, reside en la fragilidad y, a la vez, en la asombrosa resiliencia de los lazos que nos unen. La historia de Mateo y su bloqueo no es un caso aislado, sino un espejo que refleja las transformaciones profundas en la forma en que las relaciones humanas se manifiestan en el siglo XXI. Hemos navegado por las aguas a veces turbulentas de la comunicación digital, donde un simple clic puede erigir muros o tender puentes, y hemos sido testigos de cómo el amor, en su forma más pura, encuentra siempre un camino para sortear cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables en el universo virtual. La empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, se revela no solo como una virtud, sino como una herramienta indispensable para desentrañar las intenciones detrás de las acciones, especialmente cuando el lenguaje verbal se ve mediado por la tecnología. El verdadero aprendizaje, sin embargo, no radica en dominar las últimas aplicaciones o en descifrar cada emoji, sino en cultivar una comprensión más profunda de las necesidades emocionales de quienes nos rodean, particularmente de las generaciones más jóvenes que crecen en un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual es cada vez más difusa. Mateo nos enseñó que el espacio digital puede ser un santuario, un lugar de sanación y autodescubrimiento, y que, a veces, el mayor acto de amor es respetar esos espacios, incluso cuando no los comprendemos del todo. La paciencia se convierte así en una aliada fundamental, permitiéndonos observar, escuchar y esperar el momento propicio para la reconexión, sin imponer nuestras propias expectativas o ritmos. La conclusión que emerge, por tanto, no es un punto final, sino una invitación a la práctica continua. La tecnología seguirá evolucionando, y con ella, las formas en que nos relacionamos. Nuestra tarea, como abuelos, padres, o simplemente como seres humanos conectados, es mantener la mente abierta, el corazón dispuesto y la voluntad de aprender. La verdadera práctica comienza ahora, en cada interacción, en cada mensaje, en cada intento de tender la mano a través de la distancia, ya sea física o digital. Es un llamado a la adaptación constante, a la búsqueda incansable de puntos de encuentro, y a la reafirmación de que, sin importar las herramientas que utilicemos, el cimiento de toda relación duradera es el amor genuino, la comprensión mutua y el respeto incondicional por la individualidad del otro. Que cada uno de nosotros, desde su rincón del mundo, abrace este desafío con esperanza y con la convicción de que los lazos que verdaderamente importan están destinados a perdurar.